Presidente, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Pues viene saliendo de la reunión con la cúpula priista. Dígame nada más, ¿lo agarro de buenas o lo agarro de malas? No, bien, yo creo que fue una reunión muy productiva, un diálogo muy franco, muy amplio, muy extenso, que nos permitirá, estoy seguro, pues avanzar en una agenda que en interés del país debe desarrollarse tanto en el plano político como en el plano del Congreso. Fue una reunión privada, pero ¿se le puede preguntar qué temas se tocaron, presidente? Bueno, nos comprometimos a sacar un comunicado que se articule por ambas partes. Simplemente abordamos sobre todo el tema de seguridad. En el contexto de los diálogos por la seguridad, enfaticé la necesidad de construir una política de Estado, la importancia de la participación, la fuerza del Partido Revolucionario Institucional, tanto por su presencia en el Congreso como por su responsabilidad de gobierno en la mayoría de las entidades de la República, en la mayoría de los municipios, y evidentemente la importancia de que trabajemos de manera muy coordinada, tanto en el plano legislativo como en el plano de la acción política y operativa en las entidades de la República. Y ahí en el plano legislativo, presidente, estamos empezando el 5º año de su gobierno. Dicen que no hay quinto malo. Sí. ¿Cuáles son cuáles van a ser las prioridades de su gobierno, presidente, para este año que comienza? Bueno, este año que comienza, en realidad comenzará hasta diciembre, pero de todos modos démoslo por iniciado esta quinta parte. Coincido en que no hay quinto malo, yo soy el quinto de mi familia además, soy taurino, pero bueno, básicamente desde luego el tema de seguridad seguirá siendo una prioridad importante por la sola importancia del tema. Sin embargo, mis preocupaciones fundamentales yo las veo en tres. Uno es seguridad, el otro es empleo vinculado a la recuperación económica y el tercero es combatir la pobreza. Y si me permitieras ampliarme, te digo que refrendo los 10 puntos del decálogo que propuse hace exactamente un año y del avance que hemos tenido en cada uno de esos puntos fue de lo que hablé el pasado día 2. Hoy nos amanecimos justamente con la noticia de que muchos más mexicanos de los que hubiéramos creído aprueban pues toda la política de seguridad del gobierno. Saben que a pesar de un clima de violencia que pues priva un poco en todo el país, es mejor idea combatir al crimen organizado que no hacerlo, presidente. En ese tema, usted, ¿qué le diría a los mexicanos, a los que no están del todo convencidos? Pues ese es precisamente lo que es importante decir. Estamos actuando contra los criminales porque lo debemos hacer y porque la alternativa de replegarse, de no actuar, de cerrar los ojos, de cruzarse de brazos es simplemente impensable para mí e impensable para los mexicanos. El problema es que enfrentar a los criminales tiene costos, tiene riesgos. A nadie nos gusta la violencia, a mí tampoco, a nadie nos congratula la idea de los niveles de violencia que particularmente las confrontaciones entre bandas o entre estas con la fuerza pública, básicamente las fuerzas armadas, resulten agradables. A nadie nos gusta, pero tenemos que enfrentar a los criminales porque de otra manera el dejarles el paso libre es simplemente dejar que se apoderen de la sociedad, como en buena parte del país se venían apoderando, ¿no? Entonces, un poco lo que dije es difícil, tiene costos, tomará tiempo, dinero, vidas humanas, por desgracia, como ha ocurrido, pero tenemos que seguir y tenemos que seguir porque lo que está en juego es la seguridad de la gente y si queremos en el futuro que nuevas generaciones de mexicanos puedan disfrutar el México seguro que nosotros no tenemos ahora, tenemos que enfrentar los costos de hacerlo hoy. Y en esos costos, presidente, por ejemplo, el día de hoy en Nuevo León pues ha ocurrido una tragedia. ¿Cuál es su primera impresión, presidente, sobre lo que ocurrió en este retén en el estado de Nuevo León? Primero, que es una tragedia precisamente, que lamento profundamente, que me entristece y que ya he instruido que se investigue por la autoridad correspondiente, sea la Procuraduría Militar o la propia PGR. En cualquier caso, están actuando pues de manera coordinada y que evidentemente implica, uno de los problemas que se tienen es la ocurrencia de víctimas civiles inocentes, sea por el fuego cruzado en una acción, sea por acciones como esta. Hasta donde entiendo,
y la explicación que dan el parte militar es que efectivamente había un retén militar en una zona extraordinariamente conflictiva como es Nuevo León y Tamaulipas, donde los criminales actúan con tremenda ferocidad y para combatirlos pues establecen estos puestos militares. Se dio la orden de alto y el vehículo pues no se detuvo y desgraciadamente fallecieron estas personas. Cuando usted me dice, presidente, que siente una profunda tristeza, yo le querría preguntar al presidente de México, ¿cómo maneja esos momentos de tristeza? Pues yo creo que como cualquier persona, ¿no? En primer lugar, los sentimientos no se ocultan ni se evaden, los vives, pero siempre tienes que hacerle frente a las cosas conforme lo que es tu deber, lo que es tu tarea, lo que tienes que hacer. Y una cosa es no tener sentimientos y una cosa es tener sentimientos y otra cosa es dejarse dominar por los sentimientos o dejarse vencer por determinados estados emocionales, ¿no? Es difícil, pero pues hay que hacerlo, ¿sabes? En el tema de seguridad, presidente, pues hemos visto claramente que ha sido la agenda de estos primeros 4 años. El tema o la pregunta quizá que nos hacemos muchos mexicanos es, ¿esto se va a reflejar en qué momento, qué día, en qué año, en que efectivamente la sangre deje de correr por las calles? Examinando la experiencia de otros países, efectivamente hay una curva ascendente de violencia que deriva de la confrontación básicamente de los criminales, ¿no? De hecho, hasta el dato que se publicó por el CISEN hace poco, los 28,000 muertos, de ellos hemos identificado las causas intuitivamente, es decir, con los indicios disponibles, como en el 70% de los casos, y de los 70% identificados, 90% son gente que está vinculada de una u otra forma al crimen. Los grupos criminales han vivido un proceso de división constante, en parte por sus disputas por el territorio, en parte porque ya no solo se dedican al narcotráfico, sino se dedican precisamente a extorsionar, a secuestrar, a ser dueños de plaza. Y si se asumen como dueños de plaza, no quieren que otro entre y eso los lleva a conflicto. Este proceso se ha multiplicado porque se van dividiendo más, se van peleando más. Eso genera mucha violencia, pero ojo, también es un proceso que los debilita mucho. Es un proceso que les va marcando límites. Por ejemplo, ya no tienen la misma capacidad de reclutar. En el pasado, digamos, reclutaban judiciales con mucha experiencia, mucho conocimiento. Ahora han venido reclutando, por desgracia, jóvenes cada vez más pequeños, adolescentes incluso. Pero es una muestra de debilidad en su capacidad de reclutamiento. Si es cierto lo que dijo uno de los testigos en el asunto de San Fernando, por ejemplo, de que los trataron de reclutar, hacer una leva forzosa a los migrantes cobardemente masacrados, también refleja cierto signo de debilidad. Ya no son aquellos meses o hace algunos meses donde pasaban con los dólares en las colonias y levantaban pues cientos de muchachos. Ya no es tan sencillo. Este proceso de debilitamiento también se vivió en Colombia en su tiempo, aunque en un periodo mucho más largo. En Colombia les tomó pues más de 20 años desde que empezó a crecer la violencia hasta que empezó a declinar con Uribe. Nosotros hemos tenido procesos similares, pero en etapas mucho más compactas. Entre que inició la violencia en Colombia a que cayó Escobar, por ejemplo, pudieron transcurrir unos 14 o 15 años. Y en el ínterin, Escobar, por cierto, fue diputado y muchas cosas. Aquí en México, sin embargo, desde que empezó la violencia y cayó, por ejemplo, Arturo Beltrán. Esperemos que ninguno de ellos esté ahorita en la Cámara de Diputados, perdón. No, esperemos que no. Coincido que esperemos que no, pero es un dato interesante, ¿eh? Bueno, de que empieza a que cae a alguien tan grande como Escobar, que es Arturo Beltrán, transcurren 2 años y medio, y luego Coronel, y luego finalmente la Barbie. Es decir, se han acortado notablemente nuestros procesos. Yo no quiero especular ni decir que la violencia se va a reducir pronto, pero lo que sí estoy seguro es que probablemente todavía veamos un periodo intenso y muy lamentable de violencia, pero después va a declinar. ¿Qué tan pronto? Yo de fechas, lo que dije en los diálogos es lo siguiente, yo iría a decir, depende de un factor crítico. El día que tengamos policías estatales capaces de confrontar, como hasta ahora solo hacen las Fuerzas Armadas, a los criminales, es decir, si te aparecen 6 o 7 camionetas
en la carretera con gente armada, necesitas un grupo de reacción que sea capaz de enfrentar y derrotar esas 6 o 7 camionetas. ¿Qué nos puede tomar? 1 año, 2 años o 5 años, depende de lo que hagan o de lo que hagamos los gobernantes, ¿no? Hemos visto estos grandes nombres que usted menciona, de grandes capos de varios cárteles en estos últimos años, caer, presidente. En el primer año de gobierno de Vicente Fox, pues, se le fue el Chapo Guzmán. En el último año de gobierno de Felipe Calderón, ¿regresará a un penal de máxima seguridad? Pues esperemos, pero por supuesto él, el Chapo y todos los líderes de los cárteles están en la mira del gobierno, por supuesto, ¿no? Y no solo por sus nombres o sus apodos, sino por el enorme daño que le están haciendo al país. Sin embargo, no solo nos preocupamos por los grandes líderes, sino también es vital y forma parte de la estrategia el que reduzcamos de inmediato el delito que más le afecta al ciudadano, ¿no? Y ese es el robo, el secuestro y la extorsión. Y ese es un tema que tenemos que hacer con los gobernadores, independientemente de que sean delitos del orden común. Nosotros decimos, yo les ayudo, pero también ustedes éntrenle a estos temas que son los que tienen a la gente muy, muy molesta, ¿no?